Hermanos, este mes, como habíamos mencionado hace 15 días, como iglesia celebramos, más que celebrar, recordamos un momento en la historia importante, lo cual le conocemos como la Reforma. Y como acostumbramos acá en la iglesia, aprovechamos este mes para repasar un poco qué es lo que la Reforma nos trae al recuerdo, qué es lo que la Reforma nos ayuda a que como iglesia nos mantengamos enfocados. Y hoy quisiera hablar, una de las 5 solas de la Reforma es solo Jesucristo, ¿verdad? Y hoy me gustaría que podamos ir a Romanos capítulo 10. Vamos a estar en Romanos 10 esta mañana y nos va a ayudar a recordar por qué solo Jesucristo. En Romanos 10, versículo 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí Pablo introduce esta sección, ¿verdad? Del capítulo 10, hablándonos de los judíos. El pueblo judío tenían la ley de Dios. De hecho, en ese momento apenas estaba comenzando a compartir la ley de Dios. Porque recordemos que los judíos se habían apropiado de Dios. Era el Dios de Israel, ¿verdad? Y había ese celo de que nosotros somos diferentes a los demás porque nosotros tenemos el verdadero Dios, pero no lo compartían, ¿verdad? Y ya en el tiempo de que comienza a expandirse la iglesia y comienza a predicarse el evangelio a los gentiles, Pablo está hablando y dice: los judíos tenían la ley de Dios, ellos tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos lo tenían en rollos, pero lo tenían y lo leían y lo estudiaban, ¿verdad? Pero vean qué importante lo que dice Pablo: pero decidieron ignorarla y establecer su propia ley. Y es que los judíos decidieron agarrar la ley de Jehová y decir: sí, pero hagámoslo de esta manera. Sí, pero pongámosle esto. Y entonces hicieron una propia ley llena de rituales, de prácticas que no necesariamente estaban en la ley de Dios o que se habían cambiado su propósito. Y entonces los judíos decían: no, es que los gentiles no pueden porque no han hecho esto, no han hecho lo otro y por eso no pueden ser salvos. Ellos tenían la ley, pero habían decidido ignorar la ley de Dios. Y el resultado de eso es que no se sujetaron a la ley de Dios, sino tenían una ley propia. Ese era el problema de los judíos en ese tiempo. Ellos luchaban y no aceptaban, empezando a Jesucristo mismo, porque decía: es que no va acorde a lo que nosotros queremos creer. Y Jesús vino a recordarles lo que la ley era. Él vino a cumplirla, de hecho. Pero los judíos estaban en ese dilema porque les estaba quitando mucho, les estaba cambiando el status quo, lo que ellos tenían ya controlado. Y les cambió el status quo. Y cuando la iglesia comienza a expandirse, pues los gentiles se comienzan a sumar y dicen: no, pero ya no solo era aquel rebelde Jesús, si ahora tiene un montón de gente que le sigue. Y gente que viene de los romanos, gente que viene de pueblos, ¿verdad? Gentiles. Y ese era el problema que ellos estaban teniendo y su lucha con la ley de Dios. Al no seguir la ley de Dios, les fue imposible reconocer a Cristo como el Mesías. Eso era lo que más les costó y era
la piedra de tropiezo. Porque aunque todo fue evidente y nosotros hoy vemos las profecías y vea, todo se cumplió. Para ellos era difícil, no porque no querían aceptar, sino es que ellos tenían su propia ley que no les convenía aceptar a Jesús. Y esa era la lucha que ellos tenían. Pero se olvidaron que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Qué es lo que la ley nos ayuda a entender? Que usted y yo somos pecadores. Que usted y yo, nada de lo que hagamos nos puede dar salvación. Nada. Eso es lo que hace la ley. Es decirle, vea, tendrías que cumplir todo esto para poder, y no puedes. Pero ahí no termina la ley, porque la ley venía anunciando al Mesías, al que sí iba a venir y cumplir la ley, para que usted y yo hoy podamos, por medio de él, ser salvos, ser justificados. Entonces el propósito de la ley no era, tiene que hacer todos estos ritos, no es, aunque usted haga todo eso, no le alcanza, no puede. Pero tranquilo, porque la ley no termina ahí en la mala noticia. La ley nos dice, pero aquí está el Cordero, el que sí la va a cumplir, para que usted pueda ser justificado delante del Padre y por ende pueda ser salvo. Entonces el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que él cree. Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla para ocupar nuestro lugar. Entonces el problema de los judíos era eso, que ellos querían ganar la salvación o decir que usted podía ganar la salvación por acciones, por obras. No querían reconocer a Cristo porque era entonces por medio de Cristo que éramos salvos. Versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí lo que Moisés está diciendo es que el que logre cumplir todo, podrá vivir. Esa es la realidad. Y el pueblo de Israel lo vemos, usted ve la historia del pueblo de Israel y cómo le costó, nunca pudo cumplir con todo. Aunque tenían la ley, no la pudieron cumplir y cada vez caían en pecado, caían en desobediencia porque no podían cumplirla. Y es que la ley era, vuelva su mirada a Cristo. Y después Pablo escribe en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Y aquí Pablo está mencionando que nos puede sonar ahí un poco conflictivo comprender estos versículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo con esto? Y Pablo está mencionando un pasaje que se encuentra en la ley, que está en Deuteronomio 30 del 11 en adelante. Está aprovechando este pasaje y lo está utilizando refiriéndose a Cristo. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Eso le está diciendo Jehová al pueblo de Israel. Dice, yo les doy la ley y no es difícil para ustedes, ni está lejos de ustedes. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Entonces Jehová le dice en una manera sarcástica, la ley no está en el cielo, la tienen aquí. La ley no está al otro lado del mar, la tienen aquí. Entonces, Pablo usa esta misma referencia y les dice, Dios no está, Cristo no está en el cielo. Para que diga, ay, Cristo, ¿cuándo vas a bajar?
ni está con los muertos, para que usted diga, ay, ¿cuándo va a venir de los muertos para que nos hable? No, lo que dice es que en Romanos, el versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, ¿qué propósito tiene la Biblia? Y ahora que nuestros hermanos gedeones nos compartían, la Biblia tiene presentarnos a Jesucristo. Que el ser humano sepa quién es Jesús. Y para conocer quién es Jesús, usted no ocupa ir al cielo. Para conocer a Jesús, usted no tiene que ir entre los muertos, dice Pablo. Está aquí. Basta con leerla. Basta con poder acercarse a ella. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para creer. La ley no le dice a usted, haga todo esto y será salvo. No, la ley dice, conozca a Jesucristo y será salvo. Ese es el propósito de la ley, que conozcamos para poder aceptarle como nuestro Señor. La palabra de Dios está cerca y nos presenta a Jesús. Y ahora cuando uno ve el esfuerzo de mis hermanos de compartir la palabra de Dios, ese Nuevo Testamento, estamos acercando la Biblia a personas que no lo han conocido. Y esto es un esfuerzo extraordinario. Y testimonios hay un montón. El día que me invitaron a conocer más del proyecto, hicieron una cena para pastores y todavía me sigue calando el testimonio que daba uno de los hermanos, porque él decía, yo usaba ese Nuevo Testamento para enrolar el purito. ¿Así? Y es que ese papelito, ustedes lo saben, ¿verdad? Es delgadito. Pero dicen que en una ocasión él se puso a leerla. Y junto con otros amigos que estaban en lo mismo, se pusieron a leerla. Y comenzaron a leerla y comenzaron a interesarse hasta que lograron llegar de un grupo de cristianos que estudiaban la Biblia. Y ellos dijeron, queremos saber más. Pero por eso es importante acercar la palabra de Dios y acercarnos nosotros a la palabra de Dios. El versículo 8 nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué Pablo dice en tu boca y en tu corazón? ¿Por qué usa estos dos órganos o sí, partes de nuestro cuerpo para referirse a esto? Dice el versículo 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Jesús, la palabra nos dice que para ser salvos basta dos cosas, solo dos. Uno, confesar que Jesús es el Señor. Y dos, creer en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos. Podemos ponerlo al revés. Primero debo creer para después confesar, ¿verdad? Pero si yo creo en mi corazón que Jesucristo vino al mundo, que desarrolló su ministerio, que murió en esa cruz y que fue sepultado y al tercer día Él resucitó, si yo creo eso, yo puedo confesar que Jesús es el Señor de mi vida. Esa es la fórmula. No hay nada más que hacer. Ahora, yo tengo que creer en mi corazón esta verdad. Y para creer esa verdad, ¿qué necesito? Acercarme a la palabra, tenerla cerca de mí. Porque ahí es donde yo voy a decir, es real. No es hacer una ley propia mía, como muchas personas hoy lo hacen. Es que yo tengo mi manera de ver el cristianismo. Yo tengo mi evangelio a conveniencia. ¿Verdad? No, el evangelio está aquí. Es este.
Y si usted lo lee, se acerca a él, su corazón tendrá un convencimiento y usted puede confesar que Jesucristo es su Señor. Y quiero ir propiamente al tema de la reforma. ¿Y cuál es el problema para muchos? Y propiamente hace un poco más de 500 años. Y era que teníamos la imagen de Jesús de esta manera, ¿cierto? Y usted va a varias iglesias de muchos años y usted va a encontrar un crucifijo, casi seguro. Y entre más viejita sea la iglesia de años, más imágenes como estas vamos a encontrar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de ver a Jesús así? Que todavía está, que todavía está ahí, ¿verdad? Como dice la hermana. Y ahí está, limitado, ¿cierto? Yo no veo a mi Señor ahí. Ahora, se había martirizado, se había crucificado. Este es el Jesús, el Salvador, le decían al pueblo. Este es el Salvador. Pero usted llega y le dicen, este es el que lo salvó. Usted dice, pero no se ha bajado de la cruz. Sigue ahí. Se olvidaban o se les había omitido la parte más importante, que Jesús resucitó y es el Señor. Jesús, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, es el que nos puede salvar. Si dejamos a Cristo crucificado, ese Cristo no nos puede salvar. Ocupa más bien que lo bajen. Jesús, el Señor, tiene la salvación a disposición de todo el que cree en Él. El Jesús, el crucificado, no puede salvar a nadie. Y mucha gente entonces decía, sí, es que usted me está diciendo que ese Jesús es el que me... Pero, y pobrecito, ¿cierto? Pero es que eso servía en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque si se predicaba un Cristo o se daba la imagen de un Cristo crucificado, entonces no basta solo con ese Cristo. Ocupamos, ¿verdad? Sumar mediadores. Y ese era en el tiempo de la Reforma, ese es el problema. Porque si yo tengo la imagen del Cristo crucificado y ese es el que me va a salvar, está difícil que me salve. Ah, pero tranquilo, sumémosle a esta persona y súmele estas indulgencias y de estos ofrendas y ya ahí ya usted completa. Ese era el negocio. Ellos no les servían presentar a Jesucristo resucitado en todo su poder. Porque si presentaban decir, yo no hace falta nada, Él es el que me salva. Pero estaban presentando a Cristo de esta manera, que si bien es real, no la negamos como iglesia, no terminó ahí. No podemos creer en Jesús como el que murió solamente. Tenemos que creer como el que resucitó y está sentado a la diestra, porque Él es el que nos salvó. Si yo creo nada más en la crucifixión de Él, voy a decir, bueno, es un mártir más. Pero Él no me puede salvar. Claro, la iglesia en ese tiempo era consciente, quienes dirigían la iglesia era, y decían, no sirve el negocio. Porque si tenemos esa imagen y vendemos esa imagen, podemos entonces agregarle otras cositas. ¿Ya? Y entonces vemos la imagen de María atendiendo a Jesús crucificado. Y así es que María entonces también es una mediadora. Y no, y bueno, si usted da esta ofrenda y ese que se murió, usted todavía le puede ayudar. ¿Me entienden? Y ese era el problema en el tiempo de la Reforma. Por eso solo Cristo, porque solo Cristo salva. Solus Christus es la frase.
Solo Cristo, sin necesidad de otros mediadores, es el único autor de nuestra salvación. Amén. Y esto es lo que la palabra nos dice. La Biblia no nos dice, agréguele más personas o agréguele estas prácticas. No, solo Cristo puede salvarlo. Ahora, Él presenta la imagen completa. Sí, vino, murió por usted, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y hay algo que a mí me impacta, ya lo he mencionado anteriormente, de esta película La Pasión de Cristo. Yo me quedo con la escena final, la postcréditos. No sé si la vieron ustedes, pero a mí esa escena me hace llorar. Y es cuando se comienza a mover la piedra y cae un reflejo y nada más se ve que él se levanta. Y ahí termina. Mejor que las de Marvel, ¿verdad? Mucho mejor. Porque con eso me quedo. Yo no me quedo con el que quedó ahí sepultado. Me quedo con el que resucitó. Él es el que me puede salvar. Y él no necesita que nadie más le ayude, ni que usted le ayude, porque él venció la muerte. Romanos, seguimos en Romanos, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Y esto es muy importante, porque dice, con el corazón se cree. ¿Y cómo puede creer usted? Acercándose a la palabra. Es la única manera. Entonces, usted cree porque usted se acerca a la palabra. Por eso hay que compartir la palabra. Ahora, cuando usted cree, con nuestra boca confesamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y el versículo 11 dice, no será avergonzado. Y esto se refiere a que cuando estemos en el día del juicio y llegue Satanás a acusarnos, pero este hizo y este vivió, Jesús va a decir, yo pagué por él. Yo soy su Señor, yo soy su Salvador. No seremos avergonzados porque hemos creído y hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Qué debemos creer en nuestro corazón? Que la cruz y la tumba están vacías, hermanos. No nos quedemos con una idea de Jesús, pobrecito está ahí en la cruz, pobrecito está en la tumba. Por eso Semana Santa, si la celebramos, hay que celebrarla toda. La crucifixión el viernes y el domingo la resurrección. Porque nuestro Señor está resucitado, Él está a la diestra del Padre. Que nuestro Señor vive y está sentado a la diestra del Padre, Él es quien me ha salvado. Eso es lo que yo creo. Por eso yo no tengo duda de mi salvación. Por eso yo no tengo, ay, ¿será suficiente? No, porque Él fue el que me salvó. Y eso es lo que debemos creer nosotros como cristianos. Si usted dice, es que no sé si será suficiente, es que yo estoy haciendo, no, es que no se trata de usted, se trata de haber creído y confesado con su boca. ¿Qué confesamos con nuestra boca? Que Él es nuestro Señor, que Él fue el que nos salvó. Y algo muy importante, y ya vamos terminando, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, primero dice, déjense de judíos y griegos. Ya no. Dios puede salvar a todos, porque es rico en misericordia. Por eso nosotros hoy estamos acá congregados, si no, el evangelio seguiría allá en Palestina. Pero estamos acá porque creemos que Él ha salvado ¿a quién? A todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén.
Si usted ha invocado el nombre del Señor, si usted ha invocado el nombre y dicho, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor, y te acepto, usted es salvo, porque usted ha creído en su corazón. Tenemos que tener eso claro, creemos y por eso confesamos. Más allá de convencer a alguien de que acepte a Jesucristo, es presentarle la palabra para que él crea y confiese con su boca. Aplicaciones, hermanos. La primera, que su palabra esté cercana a nosotros. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se alejaron de esa palabra, se alejaron de la ley de Dios. Y ahí se comenzó a hacer un montón de ideas, de prácticas religiosas, pero que no tenían la ley de Jehová. No nos alejemos, estemos cerca de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, recordándola, memorizándola. Acerquémonos a ella. Que mi corazón tenga claridad de la obra de Cristo para mi salvación. Y mi hermano, no se sienta mal si usted ha dicho, es que no estoy seguro. Bueno, vaya más a la palabra, repase, vaya a los pasajes. Pero no podemos quedarnos con la duda, no podemos tener sospechas, porque ahí puede venir malas doctrinas que nos digan, no, pero haga esto más o haga esto otro, porque si tiene la duda, y entonces hay personas que sí, yo creo en Jesús, pero también estoy por aquí y estoy por allá y hago esto otro y no, tenga convicción de su fe. Nosotros no dudamos de nuestra salvación, no podemos dudar. Tercero, que la referencia que tenga de Cristo sea como vencedor de la muerte. No nos quedemos con el Cristo crucificado, hermanos. A mí me gusta mucho la cruz como tal, pero la cruz vacía. Porque la cruz me recuerda que sí, Él murió por mí, ocupó mi lugar, pero Él no está ahí. Y me gusta también la tumba con la roca removida, porque me recuerda que esa roca fue removida y que Dios levantó de entre los muertos a mi Salvador. No nos quedemos con una idea de un Jesús limitado, porque nuestro Señor es todopoderoso. Él venció a la muerte. Él es el que nos salvó. Que mi boca confiese que Jesucristo es el Señor. Y hermano, hermana, o si usted que nos visita, si usted ha tenido ese deseo de salvarse, de decir, yo quiero tener certeza, seguridad de mi salvación, es una buena oportunidad para que usted reflexione y que invoque el nombre del Señor. Que diga, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Y si usted que lleva algunos años es que yo no estoy seguro, es una buena oportunidad para que el Señor Jesucristo sea su Señor, sea su Salvador. Permítame orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Esta mañana tenemos la bendición de congregarnos, de juntos, Señor, como familia en la fe, estar unidos, Señor,